señoras y señores, de parte de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, es un honor contar con su presencia en esta conferencia titulada El papel del Banco Central de Costa Rica en la economía moderna, a cargo del presidente del Banco Central de Costa Rica, doctor Rodrigo Cubero. Esta actividad se realiza en el marco de la celebración del 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Cátedra de Economía, profesor Alexis Orozco. Nos acompañan y saludamos cordialmente al presidente del Banco Central de Costa Rica y conferencista, doctor Rodrigo Cubero, y la directora de la Escuela de Economía, máster Isabel Cristina Araya Badilla. Les recordamos que en la entrada se les entregó un papel con el fin de que ustedes puedan plantear las preguntas que les surjan a lo largo de la conferencia. Estos papeles se recogerán a las 4 por las compañeras encargadas que pasarán por las butacas. Damos inicio a esta conferencia con palabras de la directora de la Escuela de Economía, máster Isabel Cristina Araya Badilla. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, don Eduardo Prado, gerente del Banco Central, que también nos acompaña, estimados directores de las escuelas de la facultad, queridos compañeros docentes, funcionarios del Banco Central que también nos acompañan y por supuesto nuestros queridos estudiantes. Desde la Escuela de Economía estamos impulsando un mayor dinamismo y un mayor involucramiento, como saben, de la academia con los temas de interés país, de interés nacional. Y en ese sentido hemos venido realizando a lo largo de este año, y esperamos continuar en esa vía, una serie de conferencias y foros que nos permitan hacer una exposición técnica y objetiva de los diferentes temas y a la vez que nos permitan generar un diálogo abierto, un diálogo sano, ¿verdad?, sobre la realidad de país. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de don Rodrigo, quien justamente, como acaba de mencionar María José, nos va a comentar cuál debería ser el rol o cuál ha venido siendo el rol del Banco Central y qué rol debería jugar ante los retos actuales de la economía nacional e internacional. Le estaba comentando justamente a don Rodrigo que esta charla generó una gran expectativa, así que estamos realmente complacidos que él nos acompañe. Quería presentar formalmente a don Rodrigo. Don Rodrigo es doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Realizó una tesis doctoral sobre los efectos macroeconómicos de los flujos de inversión extranjera directa para el caso de 2 sectores en Costa Rica. Es máster en Economía Internacional de la Universidad de Exes, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además tiene un bachillerato en Administración de Negocios de la Universidad Autónoma de Centroamérica y se ha desempeñado en diversos puestos del Fondo Monetario Internacional, entre ellos subdirector de la División del Hemisferio Occidental y del Instituto de Capacitación, subgerente de personal del Departamento de Asia y Pacífico, ha sido también profesor de la Universidad de Oxford y en sus años iniciales fue consultor senior y gerente del Departamento de Impuestos de KPMG de Costa Rica. Dentro de sus áreas de intereses e investigación ha trabajado en macroeconomía internacional, economía del desarrollo, economía financiera, finanzas multinacionales, finanzas públicas, derecho tributario y filosofía del derecho. Así que don Rodrigo tiene una vasta experiencia que, bueno, parte de ello vamos a poder hoy compartir. En realidad, no quiero hacer esto largo, de nuevo reiterar el agradecimiento que estén aquí presentes, darle la bienvenida y espero que esta conferencia sea del mayor provecho de todos ustedes. Y bueno, y sin más preámbulo, le doy la palabra a don Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Isabel, por esa presentación tan amable.
muchísimas gracias también a usted y a la Escuela de Economía por esta invitación que realmente me honra, y me honra muchísimo estar en la cátedra que lleva el nombre de don Alexis Orozco. No tuve yo el placer de conocer a don Alexis, pero he investigado un poquito sobre quién era, quién fue, y las anécdotas que he escuchado, incluyendo de gente como doña Anabel o don Juan Rafael Vargas, don Eduardo Lizano, don Leonardo Garnier, hablan de un hombre íntegro en el aula y fuera de ella, y hablan de un excelente profesor, hablan de un profesor que tenía una capacidad innata para transmitir conceptos y para enseñar la economía desde sus fundamentos intuitivos, sin necesidad de usar matemática, de usar economía matemática. Esto es algo que a mí también me llega mucho, porque yo trato de que cuando he dado clases, de que los alumnos entiendan los conceptos sin necesidad de formalizar demasiado. Después se formaliza, pero la necesidad de que alguien entienda un concepto sin necesidad de matematizarlo es clave. Y yo creo que esto que he oído de don Alexis refleja a un maestro muy dedicado, y no me sorprende lo más mínimo que esta cátedra lleve su nombre. Así es que es un enorme orgullo para mí estar aquí con ustedes. Quisiera darles las gracias por su presencia y a todos, y bueno, vamos a arrancar. Okay. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que yo la puedo ir pasando. Sí, perfecto. Okay. Bueno, yo me propongo esta tarde conversar con ustedes un poco sobre lo que entiendo yo que puede ser el rol, el papel del Banco Central en la economía del siglo XXI. De un Banco Central en sentido genérico, y también del Banco Central de Costa Rica. Entonces vamos a ver algunos de los desafíos que presenta la economía del siglo XXI en diferentes aspectos de la política monetaria, cambiaria y financiera, y cómo el Banco Central de Costa Rica ha ido acometiéndolos. Y de eso va a tratar la charla, que vamos a dividir en 4 secciones. La primera sobre el régimen de metas de inflación. Vamos a hablar un poquito cómo funciona este régimen. Vamos a hablar un poquito también del correlato en materia de política cambiaria del régimen de metas de inflación, que es la flotación administrada. Vamos a hablar también de cuál es la vinculación que existe entre política monetaria y estabilidad financiera. Y finalmente vamos a hablar un poquito del tema de la banca central en la era de la economía digital. Así es que con eso le damos un esbozo a algunos de los principales retos de la banca central en el siglo XXI. No todos, pero algunos. Empecemos por el régimen de metas de inflación. Este régimen se introdujo en Nueva Zelanda en el año 1990 y se introdujo de forma orgánica. No fue un mecanismo que se hubiera pensado durante muchísimos años y finalmente se terminó de consolidar en el 90. Los países avanzados, a partir de la ruptura del acuerdo de Bretton Woods a inicios de los 70, empezaron a experimentar con diferentes regímenes monetarios. Ustedes recordarán que en el régimen de Bretton Woods los países fijaban sus tipos de cambio al dólar. Y cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods, quedan los países un poco como sin saber qué hacer, más perdidos que el hijo de la llorona, decían. Y empiezan entonces a experimentar con diferentes formas de regímenes monetarios. Y algunos de ellos, muchos de los países avanzados, de hecho, empezaron a experimentar con regímenes de metas monetarias. Esto es que le ponían una meta al crecimiento de los agregados monetarios. Se empezó a ver muy claramente en los 80s, desde fines de los 70s, inicios de los 80s, que este régimen era muy complejo de manejar, porque implicaba que se tuviera alguna noción de cómo iba a crecer la demanda de dinero. Y si no se tenía una noción de cómo iba a crecer la demanda de dinero, entonces la meta de agregado monetario, de oferta monetaria, iba a quedarse detrás de la satisfacción de las necesidades de demanda de dinero, o iba a irse por encima, generando movimientos en la inflación no deseados.
para abajo o para arriba de lo que los bancos centrales querían. Entonces, poco a poco los bancos centrales empezaron a dar cuenta que no era suficiente tener una meta de agregados monetarios y que realmente con la inestabilidad en la demanda de dinero que se estaba dando, era tal vez más útil empezar a pensar en fijar los objetivos de precios, los objetivos de inflación, y dejar que la meta, que los agregados monetarios fueran ajustándose al alcance de esas metas de inflación. Y así fue como nació el régimen de metas de inflación formalizado inicialmente en Nueva Zelanda en el año 1990. Yo no sé si más bien voy a coger el micrófono. Y este régimen se caracteriza por tres componentes fundamentales. En primer lugar, existe un objetivo explícito, una meta explícita de inflación, por supuesto, como lo dice su propio nombre, y esto requiere que la meta de inflación esté anclada en un mandato muy claro al Banco Central para que busque la consecución de esa meta de inflación como un objetivo central. En segundo lugar, requiere la independencia operativa del Banco Central. Esto es muy importante, porque con la consolidación de los regímenes de metas de inflación también se ha ido consolidando la búsqueda de independencia y autonomía operativa por parte de los bancos centrales. Subrayo el término operativo aquí porque esto quiere decir que los bancos centrales deben tener la capacidad de decidir por sí mismos cómo ajustan el instrumental con que cuentan, tasa de política monetaria, manejo de los agregados monetarios, la política cambiaria, a la consecución de la meta de inflación. La meta de inflación por sí misma puede ser fijada por el Banco Central o por el gobierno, pero el ajuste de la herramienta de la política monetaria para llegarle a la meta de inflación debe ser una decisión enteramente autónoma del Banco Central, para que el Banco Central tenga independencia y credibilidad en la consecución de esa meta de inflación. Y esa independencia operativa se ha venido consolidando en realidad a partir de la introducción del régimen de meta de inflación en el año 90. Y un tercer componente muy importante es la transparencia y la comunicación. Estos son elementos clave de un régimen de metas de inflación porque, como veremos en unos minutos, una de las principales formas de transmitirse que tiene la política monetaria es justamente las expectativas de inflación. Y para influir sobre las expectativas de inflación es muy importante que los bancos centrales se comuniquen con los analistas financieros, se comuniquen con el gobierno, se comuniquen con el público en general, sobre todo con el público en general, para que puedan influir sobre las expectativas inflacionarias del público en general, y para eso requieren, por supuesto, credibilidad. Entonces, estos son algunos componentes fundamentales. El régimen de metas de inflación que inicia, como decíamos, en Nueva Zelanda en el 90, se empieza a extender muy rápidamente en los años 90 a otros países avanzados. En el 91 lo adopta Canadá, después sigue Suecia, en el 93 lo adopta el Reino Unido, y de ahí empieza a ser adoptado por una serie de países emergentes. Hoy en día tenemos alrededor de 38 países con regímenes declarados de metas de inflación, y algunos otros países o uniones monetarias que no declaran oficialmente estar en régimen de metas de inflación, implícitamente lo siguen. Es el caso de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y de alguna manera Japón también. Entonces se ha vuelto un régimen muy popular. Nada más para entender un poco cómo se ubica el régimen de metas de inflación, que es el que tenemos hoy en día en Costa Rica, en el concierto, digamos, en la constelación de regímenes monetarios y cambiarios. Recordemos este concepto básico de economía internacional, de finanzas internacionales, que es la Trinidad Imposible. La Trinidad Imposible nos dice que no es posible tener una libre movilidad de capitales, es decir, que los flujos de capital puedan entrar y salir de un país sin restricciones, una política monetaria independiente y un tipo de cambio fijo simultáneamente. No podemos tener los tres, es una trinidad imposible. Podemos optar por dos de estos en cualquiera de sus dimensiones, pero nunca por los tres juntos. ¿Okay? Entonces, si queremos tener libre movilidad del capital y una política monetaria independiente, necesariamente tenemos que adoptar un régimen de flotación. No podemos tener un régimen de tipo cambio fijo,
porque al tener un régimen de tipo cambio fijo con libre movilidad del capital, la política monetaria se me vuelve enteramente endógena, diríamos en economía. ¿Qué quiere decir esto? Que los agregados monetarios van a ser enteramente consecuencia de las transacciones cambiarias que se determinen como consecuencia en parte también de la libre movilidad del capital. Entonces, no puede haber una política monetaria independiente si yo tengo el tipo de cambio fijo y libre movilidad del capital. Si quiero tener política monetaria independiente con libertad de capitales, de movimiento de capitales, tengo que adoptar un régimen de metas de inflación, un régimen de flotación. Simultáneamente, si yo quiero tener un régimen de libre movilidad de capital, pero un tipo de cambio fijo, tengo que dejar de lado la independencia de la política monetaria y adoptar algún tipo de paridad dura, por ejemplo, un régimen de dolarización, una unión monetaria, una caja de conversión como la que tenía Argentina, la que tuvo Argentina a partir del año 90. Y finalmente, si yo quiero tener un régimen de tipo cambio fijo, pero cierto control sobre la política monetaria, tengo que introducir controles de capital, porque si no se me va a hacer imposible manejar con algún nivel de independencia la política monetaria y tener a la vez un tipo de cambio fijo. Esto es lo que nos dice la Trinidad imposible. De cara a eso, ¿dónde ubicamos el régimen de metas de inflación? Pues aquí, porque el régimen de metas de inflación es por definición un régimen que requiere una política monetaria absolutamente independiente, como veíamos, pero que también se basa sobre el supuesto de una libre movilidad del capital. Entonces, el régimen de metas de inflación requiere de flotación, de un régimen de flotación. Entonces, de nuevo, en el contexto de los diferentes tipos de regímenes monetarios, siempre pensamos en cuál es el ancla, lo que se llama el ancla nominal, es decir, cuál variable nominal usa el régimen para poder anclar las expectativas de inflación o el nivel de precios en el mediano plazo. En el caso de un régimen de tipo cambio fijo, lo que hacemos es que fijamos justamente el tipo de cambio como ancla nominal y dejamos que se ajusten la cantidad de dinero y los precios, ¿no? Entonces dejamos que los precios y la cantidad de dinero se ajusten y nosotros fijamos el tipo de cambio. Ese se vuelve el ancla nominal. En el caso de regímenes de metas monetarias, fijamos la oferta monetaria M y dejamos que se ajusten el tipo de cambio y los precios. Pero también en regímenes de metas monetarias tenemos que tener cierto nivel de flotación, sea flotación libre o flotación administrada. Pero el ancla nominal se da por la fijación de la oferta monetaria. Esa se convierte en el ancla nominal de la economía. Y finalmente, en regímenes de metas de inflación, yo fijo P, o el cambio en P, para ser más precisos, que es la inflación, y dejo que tanto el tipo de cambio como la oferta monetaria se ajusten como sea necesario para alcanzar esa meta monetaria, esa meta de inflación. Que es el régimen de metas de inflación, entonces implica que yo fijo P porque me enfoco en el cambio esperado en los precios, es decir, la expectativa de inflación. Esa va a ser, ahora vamos a ver, digamos, la variable intermedia o la meta intermedia básica de un régimen de metas de inflación. Y exige, por lo tanto, el régimen de metas de inflación que tengamos flexibilidad cambiaria, si no, no funciona, por lo que veíamos en la Trinidad imposible. Si me ubico en este campo, tengo que tener, para tener una política monetaria independiente y con libre movilidad del capital, necesito adoptar un régimen de flotación. ¿Ok? Un poquitillo de álgebra, pero no es nada, es básicamente en realidad aritmética. La herramienta fundamental de la política monetaria en un régimen de metas de inflación, sabemos, es la tasa de interés de política monetaria. El Banco Central, en un régimen de metas de inflación, usa la tasa de política monetaria como la forma de llegarle a la meta de inflación. ¿Y cómo ajusta el Banco Central en un régimen de metas de inflación la tasa de política monetaria? La ajusta de cara a dos factores fundamentales, cuyo peso dependerá de las preferencias del Banco Central específico. En primer lugar, la desviación de la inflación esperada en relación con su meta. Es decir, el Banco Central fija la meta en X, la desviación que tenga la inflación esperada respecto a ese X hará que la tasa de política monetaria se ajuste hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tasa de inflación esperada al año siguiente es superior a mi meta? Digamos que mi meta, como es la del Banco Central hoy en día, es de 3%. ¿Y qué pasa si yo tengo como hacedor de política claridad de que las expectativas de los agentes económicos para la inflación del año que viene anda como en 4 o 5%? ¿Qué hago? Bueno, ajusto la tasa de interés ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Okay. Este parámetro acá tiene un signo positivo. Si por el contrario yo espero que la tasa de inflación el año que sigue o el periodo que sigue sea inferior a mi meta de inflación, tengo la oportunidad de bajar la tasa de interés. Así se ajusta, así de simple. Hay otro parámetro importante aquí que tiene que ver con la brecha del producto. Y lo que me dice esta ecuación es básicamente, siendo este parámetro positivo, que cuando la brecha del producto es positiva, esto es que el producto está por encima, el producto observado, el PIB observado, está por encima del PIB potencial, yo tengo que subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque hemos observado una cierta regularidad empírica que cuando la brecha del producto es positiva, es decir, que el PIB está creciendo por encima de su tasa de crecimiento potencial, se dan presiones inflacionarias al alza. Y por el contrario, cuando hay una brecha negativa, es decir, que el PIB está creciendo por debajo de su tasa potencial, hay más bien presiones deflacionarias. Entonces, consecuentemente, si hay presiones inflacionarias, subo la tasa de interés; si hay presiones deflacionarias, esto bajo la tasa de interés. De nuevo, el signo de este parámetro es negativo. ¿Cuánta importancia le dé a la brecha del producto en relación con las desviaciones de la inflación respecto a su meta? Un banco central específico es enteramente función de las preferencias del Banco Central. En este caso, en el caso de Costa Rica, función de las preferencias de la Junta Directiva del Banco Central, que es la que fija la tasa de política monetaria. Entonces ahí tenemos a don Juan Rafael y habría que preguntarle a él cuál es su preferencia. Si le da mucha importancia a la meta de inflación y su desviación, la desviación entre la inflación esperada y la meta de inflación, y menos a la brecha del producto, o viceversa. Pero el hacedor de política tendrá que tomar una decisión sobre eso. Hay también por ahí un parámetro que tiene que ver con lo que se llama la tasa de interés natural, que es la tasa de interés que se obtendría cuando las expectativas inflacionarias están exactamente en el nivel de la meta y cuando la brecha del producto está cerrada. Ese es como el punto de equilibrio, digamos, de la tasa de interés. La tasa de interés neutral o la tasa de interés natural, se le puede llamar también. Y esta es básicamente una forma en que los bancos centrales utilizan su instrumental, que es básicamente la tasa de política monetaria. ¿Cómo la determinan? Con base en esta ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que los bancos centrales en un régimen de metas de inflación tienen que estar muy atentos a la trayectoria de la inflación esperada, la inflación hacia adelante. Esto es fundamental, vamos a ver, porque al final lo que importa no es la inflación de hoy en relación con la meta, sino la inflación de mañana. ¿Por qué creen que eso es así? Porque lo que importa es la inflación de mañana y no la inflación de hoy. Porque hay un rezago en la operación de la política monetaria. Porque si yo muevo mi tasa de política monetaria hoy, no me va a afectar la inflación de hoy, me va a afectar la inflación tal vez a unos 12 meses plazo. Entonces es muy importante saber a dónde están las expectativas inflacionarias e influir sobre ellas. Entonces, ¿cómo se transmite la política monetaria en un régimen de metas de inflación? Bueno, yo fijo la tasa de política monetaria, que a su vez afecta una trayectoria esperada de la tasa de política monetaria, y tanto la tasa en sí como lo que esperan los agentes que sea la tasa de política monetaria en el futuro me van a afectar las tasas de interés de mercado, las expectativas en general, las expectativas económicas e inflacionarias, los precios de los activos, el crédito, el tipo de cambio. Todas estas variables a su vez interactúan entre ellas, que a su vez afectan la demanda interna, la demanda externa, y eso afecta la brecha del producto, todo esto genera un impacto sobre la inflación, que a su vez afecta las expectativas inflacionarias y viceversa. Y con todo esto tenemos básicamente la operación de la política monetaria. O sea, yo trato de afectar, sobre todo a través de la tasa de política monetaria, la demanda interna. ¿Qué es esto? La suma del consumo y la inversión del sector privado y del sector público. Esa es la demanda interna. Y la puedo afectar moviendo la tasa de política monetaria para arriba y para abajo. ¿Qué tan fuerte sea la transmisión de tasa de política monetaria a la demanda interna? Depende muchísimo de la operación de los mercados
en un país determinado y de la fuerza con que reaccionen específicamente estas variables al moverse la tasa de política monetaria. Y ahí tenemos retos importantes en la banca central. También es importante el movimiento del tipo de cambio, por supuesto. Esto es importantísimo. Y el tipo de cambio responde también a la tasa de política monetaria porque nos afecta, en primer lugar, la demanda externa, nos afecta los precios de las importaciones. Aquí debería haber una flecha también a la demanda interna, porque nos puede afectar por vías indirectas cuánto consumo y cuánto invierto. Y por supuesto que por esa vía también me afecta la brecha del producto y me afecta consecuentemente la inflación. Entonces, por todas esas vías, yo espero que movimientos en la tasa de política monetaria me afecten en la tasa de inflación. Esa es la forma en que opera un régimen de metas de inflación. Empiezo por aquí para que ustedes entiendan dónde estamos en Costa Rica. El país decidió adoptar un régimen de metas de inflación hace ya varios años. En Costa Rica se adoptó oficialmente este año, pero venimos moviéndonos hacia un régimen de metas de inflación en realidad desde el 2006, en una transición que nos tomó 12 años concretar. ¿Cómo funciona en la práctica este régimen de metas de inflación en la parte operativa? Bueno, hay un papel fundamental que juega el pronóstico de la inflación, porque como les decía, para el Banco Central es importantísimo entender cuál va a ser la inflación de mañana, porque esa es la que yo voy a tratar de influir. De hecho, Lars Svensson, que es uno de los políticos, uno de los economistas más reconocidos en materia de regímenes de metas de inflación, en un paper seminal, un artículo muy importante, muy influyente del año 97, sugería que en realidad los regímenes de metas de inflación se deberían llamar regímenes de metas de pronósticos de inflación, porque la verdadera meta de un régimen de metas de inflación no es la inflación en sí misma, sino el pronóstico de la inflación que hace el Banco Central. ¿Por qué? Porque es ese pronóstico el que yo quiero que se me mueva hacia la última meta, hacia la meta última de inflación. Eso es lo que yo quiero que se me vaya afectando. Y en última instancia yo también debería estar en capacidad, si por cualquier razón siento que el pronóstico de inflación, es decir, la inflación que yo proyecto hacia, digamos, un año plazo, se me desvíe de la meta de inflación, yo debería estar en capacidad de explicar por qué eso va a ser así. ¿Por qué yo no ajusto más o menos la tasa de política monetaria para asegurarme que el pronóstico de inflación hoy se me pegue a la tasa de inflación de mañana? Bueno, entonces al final lo que el Banco Central debe hacer es tratar de mover su instrumental de política monetaria para pegarle al pronóstico de inflación. Entonces se ajusta esa tasa de política monetaria de forma que el pronóstico de inflación, condicionado a la reacción de política, esto es muy importante, porque el pronóstico de inflación mismo, por supuesto, depende de a dónde fije yo la tasa de política monetaria. Porque como vimos, justamente, la tasa de política monetaria me afecta a la inflación. Aquí debería ser inflación en el T más 1, es la inflación de mañana la que me afecta, no la inflación de hoy. Entonces, cuánto sea el pronóstico de inflación depende también, cuánto pueda pronosticar el Banco Central que va a ser la inflación mañana, depende de cómo va a reaccionar el Banco Central mismo con su tasa de política monetaria. Y tenemos, por supuesto, que asegurar que ese pronóstico de inflación se me alinee con la meta de inflación en un horizonte dado. Así, de esa forma, ese pronóstico condicional se vuelve la meta intermedia de la política monetaria. Es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes están haciendo política monetaria o a cuántos les interesa hacer política monetaria eventualmente en el futuro. Pero estos son básicamente, digamos, los ingredientes de un régimen de metas de inflación. Y para poder llegarle a un pronóstico, para que el Banco Central pueda hacer un pronóstico más o menos creíble, más o menos razonable de la inflación a futuro, que va a ser la variable que el Banco Central va a tratar de afectar, es importantísimo que tenga modelos para poder hacer esos pronósticos. Por eso se ha vuelto el modelaje una parte tan importante de la política monetaria, y en el Banco Central hemos avanzado mucho en eso. Tenemos gente haciendo modelos, tenemos a una de ellas, Valerie. Tenemos mucha gente haciendo modelos en el Banco Central, tratando de hacer con esos modelos una proyección razonable de lo que va a ser la inflación a mañana y cómo ese pronóstico de inflación se ajustará dependiendo de cuánto suba o baje yo la tasa de política monetaria. Entonces, tenemos al final que ponerle mucho énfasis a este tema del pronóstico de inflación.
Y hay dos tipos de pronósticos. Está el pronóstico, en primer lugar, el pronóstico, ¿cómo veo yo que va a ser la inflación a mañana antes de que yo toque la tasa de política monetaria? Entonces, con base en eso, digamos, ¿cómo le va a afectar a la inflación de mañana lo que yo proyecto que van a ser los términos de intercambio, lo que yo proyecto que va a ser la situación fiscal, lo que yo proyecto que va a ser la situación cambiaria, lo que yo proyecto que sean, digamos, las condiciones de oferta en la economía nacional, el clima, las condiciones, por ejemplo, de la inversión pública y privada, etcétera? Una vez que determino cuál va a ser el pronóstico, digamos así, incondicional o no condicionado de la inflación a mañana, entonces yo puedo ver cómo puedo yo reaccionar o cómo debo reaccionar con mi tasa de política monetaria para mover ese pronóstico hacia la meta de inflación. Ese pronóstico que ya considera cómo reacciona la tasa de política monetaria es lo que llamamos un pronóstico condicional, que ese pronóstico condicional es en sí mismo la meta del banco, se vuelve la meta intermedia del banco. No la meta final es la inflación, pero se vuelve una meta intermedia importante. Y esa meta intermedia tiene la ventaja de que como incorpora ya la reacción de tasa de política monetaria, no es vulnerable a lo que llamábamos la crítica de Lucas. ¿Se acuerdan lo que era la crítica de Lucas? La Lucas Critique. ¿O alguien la ha visto, no? ¿No la han visto todavía en clases de economía? Bueno, para los que la han visto, ya sabrán a qué me refiero. Para los que no, en forma muy sencilla, la crítica de Lucas, y esto se refiere a Robert Lucas, por supuesto, que fue Premio Nobel de Economía. La crítica de Lucas es que muchos de los pronósticos que se hacen en economía no toman en cuenta las reacciones que van a hacer los mismos hacedores de política como consecuencia de una determinada trayectoria de la economía. O sea, si yo trato de proyectar la inflación a mañana y no tomo en cuenta cómo el Banco Central va a reaccionar con su tasa de política monetaria, ese pronóstico pues no es válido, porque yo no puedo pensar que el Banco Central va a estar cruzado de brazos. Bueno, ciertamente yo esperaría que no ciertamente bajo don Juan Rafael en la junta directiva, que nos tiene muy activos. Entonces, el tema de cómo reaccionan los hacedores de política monetaria es fundamental. Lucas decía, si no consideramos esa reacción endógena de los hacedores de política monetaria, cómo las políticas se ajustan a una determinada trayectoria, a las variables, pues entonces los pronósticos son inválidos. Entonces el pronóstico que importa es el pronóstico condicional al movimiento en la tasa de política monetaria. Eso es lo que tenemos. Vean, por ejemplo, cómo lo hace la República, el Banco Nacional de la República Checa, que es el Banco Central en la República Checa. Ellos publican este tipo de gráficos donde muestran la tasa meta de inflación y cómo pronostican ellos que se mueva la tasa meta de inflación en un horizonte intermedio de un año o año y medio, y cómo ellos pronostican que se mueva esa tasa de inflación en el futuro según las reacciones de la tasa de política monetaria. Por eso este es un pronóstico condicional, está enteramente condicionado a la reacción de la tasa de política monetaria. ¿Cómo entonces decide el Banco Central si mueve la tasa de política monetaria o no en este régimen? Ok, lo que hace es revisar si la meta de inflación se alinea con lo que yo pronostico hoy que va a ser mi inflación a mañana, pero con el pronóstico condicional. O sea, si mi pronóstico condicional me dice la inflación va a estar por encima de mi meta, entonces yo tengo que ver si reacciono o no reacciono. Si está en línea, pues no reacciono, por supuesto. Si está totalmente alineado, no muevo la tasa política monetaria, y es muy importante que le informe esto al público. No la muevo, no porque no esté viendo nada, no la muevo porque hice todo el análisis, hice toda la tarea y concluí que no tengo que moverla. ¿Qué pasa si por el contrario se encuentra que hay una desviación entre la meta de inflación y lo que yo pronostico que va a ser la inflación a mañana? Cuando digo mañana me refiero a 12 meses plazo o 18 meses plazo, dependiendo del horizonte. En el caso de Costa Rica andamos entre 12 y 18, el rezago que existe en la política monetaria. Entonces, tengo que decidir si requiere o no requiere una respuesta de política esta desviación. ¿Por qué puede ser que no requiera una respuesta de política? Porque puede ser que la razón que me lleve a que la inflación de mañana se desvíe de mi meta sea una razón que yo no puedo controlar enteramente y no quiero controlar tampoco. Por ejemplo, que se me dé un choque a los términos de intercambio, que se me dé una sequía.
Por ejemplo, que por alguna razón venga el niño, me produzca condiciones de sequía el año que viene y eso me lleve al alza a los precios de los tomates. Y entonces yo como banquero central me pongo a pensar, ok, si suben los precios de los tomates, ¿eso va a tener un impacto sobre la inflación? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué más pase en la economía. Pero asumamos que sí, asumamos que todo lo demás se mantiene constante. ¿El impacto sobre la inflación va a ser un impacto permanente o va a ser un impacto temporal? Es un impacto temporal, por definición, porque es una vez, se me subió el precio de los tomates. Pero recuerden que la inflación es un cambio sostenido en el nivel general de precios. ¿Recuerdan la definición básica de inflación? Es un cambio sostenido en el nivel general de precios. Y ahí hay que enfatizar sostenido y general. ¿Okay? La inflación, para que haya un efecto inflacionario sostenido, se requiere que el aumento del precio de los tomates no sea solo mañana, sino el año siguiente y el que sigue después y después y después. Pero la sequía solo me produce un aumento en el nivel de precios del año que viene. A menos que que la sequía se convierta cada vez en algo peor. Pero entonces, frente a un choque de esa naturaleza, por ejemplo, un choque como un choque de oferta, puede ser que el Banco Central decida no reaccionar. Y entonces no reacciono, dejo que la inflación se me vaya por encima de la meta en un año determinado. Yo no cambio la tasa de política monetaria y le explico al público por qué dejé que pasara eso. Porque si yo muevo la tasa de política monetaria para tratar de reducir la inflación que se obtiene como consecuencia de un choque negativo de oferta, una sequía, de repente le estoy haciendo mucho daño al paciente. De repente estoy restringiendo muchísimo la economía por algo que no va a ser un impacto inflacionario sostenido, sino un impacto inflacionario enteramente pasajero. Entonces puede ser que decida no cambiar la tasa de política monetaria, pero tengo que comunicar. Si por otro lado determino que sí requiero una respuesta de política, pues tendré que ajustar la tasa monetaria, tasa de política monetaria, decidir cuánto la ajusto y comunicar la decisión. Comunicar, 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 es clave. Necesitamos comunicarle al público por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viendo la economía, cómo estamos viendo la economía a futuro y por qué ajustamos o no ajustamos la tasa de política monetaria en una determinada dirección. Así funciona este régimen. Así de simple, pero así de complejo también. Otros elementos clave que forman parte del régimen de metas de inflación. ¿Quién determina la meta? Puede ser el gobierno, puede ser el Banco Central. En esto la literatura, digamos, ofrece ambas posibilidades y hay en toda la gama de los 38 países que tenemos variaciones sobre si es el gobierno, si es el Banco Central o si es ambos en un comité conjunto donde se decide la meta de inflación. Ahora, la tasa de política monetaria no queremos que la determine el gobierno, ahí queremos autonomía operativa, como decíamos, enteramente. El Banco Central tiene que tenerla para poder ganarse la credibilidad de que está ajustando esa tasa de política monetaria no por razones políticas, sino enteramente por razones técnicas. ¿Cómo se determina la meta? Bueno, puede ser que se use la inflación general o la inflación subyacente. ¿Se acuerdan lo que era la inflación subyacente? Aquella medida de la variación en el índice de precios del consumidor que excluye algunos elementos más volátiles. Normalmente lo que se excluye son los productos agrícolas y los precios de los combustibles, de energía y los bienes agrícolas. ¿Por qué? Porque son los componentes más volátiles. Hay otras formas de hacer exclusiones que tienen que ver simplemente con medidas estadísticas de volatilidad, no ya los productos en sí, la categoría de productos, sino los productos que sean más volátiles, independientemente que sean agrícolas, que sean de energía, y se hacen exclusiones estadísticas, pero en general eso es lo que es la inflación subyacente, que lo que pretende es tratar de medir las presiones subyacentes sobre la inflación. ¿Qué es lo que hacen los regímenes de meta de inflación normalmente en el mundo? Por lo general escogen una meta basada en la inflación general. A pesar de que se reconoce que la inflación subyacente es un mejor indicador de las presiones de inflación subyacentes, eso es muy difícil de explicárselo al público. Qué complicado ir a explicar a la gente qué es la inflación subyacente. Es más fácil comunicar una meta de inflación basada en la inflación general. Entonces, la mayoría de los países escogen la inflación general. ¿Cuál nivel? En Costa Rica escogimos 3% con un rango de más menos 1, es decir, del 2 al 4%. Otros países, la mayoría de los países avanzados escogieron el 2%, más menos 1.
Algunos otros países tienen metas de inflación más altas. Eso depende de las circunstancias de cada país. Hay razones por las que no debería ser demasiado bajo este nivel, porque ya después nos podemos meter en las preguntas y respuestas, pero tiene que ver con si voy a pegar con el límite razonable de 0 para la tasa de política monetaria o no. Cuanto más bajo sea este nivel de la meta de inflación, más riesgo tengo de que tenga que tener una tasa de interés muy baja en términos nominales, y que si necesito una reacción fuerte de política hacia la baja, no tenga el espacio porque me pega contra el límite de 0. Porque en principio no debería haber tasas de interés negativas, aunque sabemos que sí las hay. Ya hoy en día varios países en Europa están experimentando y han venido experimentando, y Japón también, con tasas de interés negativas. ¿Qué es lo que hacen? Que le cobran a los bancos por tener la plata metida en un depósito. En lugar de pagarle interés, le cobran interés. Es una forma de hacer tasa de interés negativo. Hay que decidir si es un punto o es un rango. Casi todos los países escogen un rango. O sea, en Costa Rica tenemos 3 más menos 1, es un rango. Hay que escoger el horizonte sobre el que opera esa meta, si son 12 meses o 18. Muchas gracias, Luis. Y hay que escoger si la meta mía es absolutamente rígida o es flexible. Es decir, si yo voy a tolerar que haya desviaciones alrededor de la meta o del rango meta o no. Y casi todos los países hoy en día entienden que hay que tener cierto nivel de flexibilidad. En parte por la razón que ya expliqué, por digamos que puede haber algunos choques que me muevan la inflación en forma temporal, pero que no justifiquen un movimiento de tasa política monetaria. Otro elemento clave es el rol de la comunicación. Ya lo decíamos, hay que comunicar. Es fundamental para poder incidir sobre las expectativas de inflación. Las expectativas son clave porque las expectativas de inflación, cuánto espera la gente que sean los precios mañana, es un componente fundamental de cuánto va a ser la inflación mañana. Por ejemplo, si un empleado está negociando su salario y espera que la inflación el año entrante sea 3%, va a asegurarse que el salario no se lo suban al menos en 3% para el año que viene. Entonces es muy importante la comunicación, y comunicar es clave precisamente porque afecta a las expectativas. Y es muy importante también la transparencia. Los regímenes de metas de inflación son muy transparentes porque requieren esta labor de comunicación permanente. Y sobre todo son los regímenes que hacen metas de pronósticos de inflación, donde ya la meta no es solo la inflación, sino el pronóstico de la inflación, porque eso requiere además explicar cómo yo fijo mi pronóstico, cómo le llegué ahí, por qué el pronóstico se desvía de la meta última de inflación, etc. Simplemente un grafiquito ahí que muestra que en términos de transparencia hay un índice medido por unos autores, Aiken, Green y Dinser, que muestran que diferentes tipos de regímenes monetarios con digamos un ancla de tipo de cambio, un ancla de agregados monetarios, un ancla que es la meta de inflación o la meta de pronósticos de inflación, vemos que el régimen de meta de pronósticos de inflación es la que tiene el mayor nivel de transparencia, y los regímenes de meta de inflación también tienen muy alta transparencia, mientras que los otros regímenes no son tan transparentes porque no requieren comunicar ni tan activamente ni tanto. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica adoptamos, como decía, el régimen de metas de inflación en enero de este año, pero esa transición inicia realmente desde el 2006, que es cuando Costa Rica decide lanzarse en este proceso de moverse a metas de inflación y adopta las bandas reptantes, así le llaman, suena medio feo, pero sí, se le llaman bandas reptantes porque las bandas tenían un techo, el piso estaba fijo, pero el techo se iba moviendo en el tiempo, se iba moviendo hacia arriba. Fijamos una meta de inflación de 3% más menos 1, como decía, es decir, un rango del 2 al 4. La meta la fija la Junta Directiva del Banco Central. Se basa en inflación general por las razones que ya dábamos, aunque la inflación subyacente sí se usa como un insumo, porque es importantísimo entender cómo está la inflación subyacente para poder entender a dónde están y cuántos son las presiones de inflación que hay en la economía. Es muy importante también esto que hemos venido fortaleciendo, el modelaje, la capacidad de hacer modelos y pronósticos en el Banco Central y el análisis de política, lo que se llama el sistema de formulación de pronósticos y análisis de política, el FPAS por sus siglas en inglés. Y también muy importante la comunicación. El Banco Central comunica mucho ya. Comunica a través del programa, lo que llamamos el programa macro, que se hace en enero, y su revisión en el mes de julio. Esto es por ley, tenemos que publicar en enero y en julio el programa macro y su revisión. Hacemos informes mensuales de coyuntura económica, tenemos presencia en medios de comunicación todo el tiempo, de vez en cuando el calvito del Banco Central da un discurso en la Escuela de Economía,
Y hacemos también, por supuesto, publicación de estadísticas, que es una forma también de comunicarnos con el público. Publicamos también nuestros pronósticos, no solo las estadísticas ya pasadas, sino las proyecciones. Y veamos que la introducción del régimen de metas de inflación en Costa Rica llevó a una verdadera conquista sobre la inflación, como le llamo yo. Este es un gráfico que muestra la tasa de inflación promedio bajo diferentes regímenes de los regímenes cambiarios que ha tenido Costa Rica en su historia. Costa Rica, desde que nace como país, tiene un régimen de tipo cambio fijo, desde su nacimiento en la colonia hasta la instauración de un régimen monetario en los años 30, 40, teníamos régimen de tipo cambio fijo, lo seguimos teniendo fijo hasta el año 81, en que entra en crisis el país, se suelta el tipo cambio, tenemos en realidad en ese periodo entre el 81 y el 83 una multiplicidad de regímenes de tipos de cambio, después pasamos a un régimen de mini devaluaciones, después pasamos a esas bandas reptantes y finalmente a la flotación administrada. Y lo que vemos es que la inflación promedio en cada uno de estos regímenes había sido mucho mayor que la que tenemos hoy en día. Sobre todo en el régimen de, bueno, aquí teníamos un periodo de crisis, esa inflación fue muy alta porque estábamos en periodo de crisis, pero aún en el régimen que siguió a la crisis, que fue el de mini devaluaciones, que tuvimos entre el 83 y el 2006, tuvimos una tasa media de inflación del 13.4%. Hoy en día nuestra tasa promedio de inflación desde la flotación administrada anda muy baja. En realidad eso fue porque en algunos años la tuvimos súper baja, en el 2016, incluso negativa. Pero lo que hemos visto es que realmente en Costa Rica, finalmente, después de muchas batallas, vencimos a la inflación. Y esta es una victoria muy importante de la que el Banco Central debe sentirse muy orgulloso. Yo me siento orgulloso por ser costarricense, pero yo no tuve la gloria de estar en el Banco Central cuando se llegó a esta conquista. Pero ya yo estoy recibiendo los laureles de presidentes y de juntas directivas pasadas y de todo el staff que todavía tenemos, que están ahí, del personal. Y muy importante, no solo se ha conquistado la inflación en Costa Rica, sino que gradualmente hemos ido también conquistando las expectativas de inflación, lo que la gente espera que sea la inflación a 12 meses plazo, muy importante. Y eso es muy importante porque, como decíamos, la expectativa de inflación es un componente fundamental, no el único, pero es un componente importante de cómo va a ser la inflación a mañana. Entonces, que la hayamos logrado bajar estas expectativas de inflación, como le hemos bajado, es una victoria muy importante. Claro está que no se nos ha pegado todavía la expectativa de inflación con la tasa de inflación actual, con la tasa de inflación observada. El tico es medio desconfiado, como que no nos creen todavía el cuento. No nos han creído que ya conquistamos la inflación y que la tenemos muy baja desde hace mucho tiempo. Todavía las expectativas de inflación están ahí pegadas en 3.5. Bueno, ahí tenemos una tarea, un reto por hacer, ¿no? Tenemos que convencer a la gente de que la inflación va a seguir baja. Pero 3,5 está muy bien porque está dentro del rango meta. Tenemos que bajarlo un poquito más, pero es aceptable porque está por lo menos dentro del rango meta del Banco Central. Tipo de cambio. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? En Costa Rica nos metimos a un régimen de flexibilidad cambiaria, porque el régimen de metas de inflación implica flexibilidad cambiaria. Y lo que hemos visto es que, si bien es cierto que el régimen de metas de inflación implica flexibilidad cambiaria, en la práctica muchos países que han adoptado metas de inflación lo que tienen es flotación administrada, no flotación libre. ¿Qué quiere decir flotación administrada? Que dejan el régimen, que dejan el tipo cambio moverse, pero también intervienen los bancos centrales para afectar o influir en el ajuste del tipo cambio. Entonces se da algún grado de intervención cambiaria en los países que tienen flotación administrada, y la intervención que vemos es normalmente esterilizada. ¿Qué quiere decir esterilizada? Esterilizado quiere decir que cuando el Banco Central sale a comprar dólares, por ejemplo, bueno, piensen en el tipo cambio como un mercado como el de naranjas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que los precios de naranjas en el mercado de naranjas de pronto empiezan a subir? Bueno, puede ser porque ha aumentado la cantidad demandada o porque ha caído la cantidad ofrecida, ¿verdad? Eso es. ¿Qué pasa en el mercado de dólares cuando empieza a subir el precio? Bueno, es porque está aumentando la demanda por los dólares o las divisas, o está cayendo la oferta. Y consecuentemente, cuando el Banco Central quiere ajustar el precio de la divisa, el precio del dólar,
y por ejemplo está reaccionando frente a un aumento en el precio del dólar, que significa que hay una demanda importante de dólares, el Banco Central tiene que salir a vender dólares, ¿no? Tiene que vender dólares, tiene que aumentar la oferta de dólares para poder ajustar el movimiento en el precio que se está dando, ¿ok? Cuando vende dólares, el Banco Central saca dólares de sus reservas monetarias internacionales y recibe a cambio, ¿qué? Colones. Recibe colones. Entonces el Banco Central está retirando liquidez, está absorbiendo liquidez cuando vende dólares. Por el contrario, cuando el Banco Central compra dólares, ¿qué es lo que hace el Banco Central cuando ve que el tipo de cambio se está apreciando y apreciando y apreciando? Es decir, que baja el tipo de cambio. Lo que hace es aumentar, cuando baja el precio, una forma de ajustarlo es aumentar la demanda. El Banco Central aumenta la demanda de dólares comprando dólares en el mercado a cambio de colones que inyecta el Banco Central. Cuando el Banco Central compra dólares, inyecta liquidez. Cuando el Banco Central vende dólares, recoge liquidez. Pero como estas operaciones de recoger y inyectar liquidez tienen un impacto sobre la tasa de interés y sobre las condiciones de liquidez en la economía, normalmente los bancos centrales que tienen regímenes de metas de inflación, pero hacen flotación administrada, esterilizan esas operaciones de inyección y absorción de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que van al mercado después, si recogieron liquidez porque vendieron dólares, salen al mercado e inyectan liquidez de vuelta para no alterar las condiciones de liquidez, simplemente alterar el precio del dólar. ¿Okay? Entonces la intervención esterilizada tiene como objetivo afectar el tipo de cambio, pero no las condiciones subyacentes de liquidez que en última instancia determinan la tasa de interés en la economía. ¿Y por qué adoptan los países flotación administrada y no flotación libre? A pesar de que tienen regímenes de metas de inflación que sabemos que requieren flotación por la trinidad imposible. Porque tenemos muchos países y ciertamente en Costa Rica temor a la flotación, así se le llama en la literatura, fear of floating. ¿Y por qué tenemos temor a la flotación? Por varias razones. En primer lugar, porque en países como el nuestro, que son economías muy abiertas, hay un efecto traspaso del tipo de cambio a la inflación. Es decir, cuando el tipo de cambio aumenta, yo esperaría que tenga cierto impacto inflacionario, porque hay un componente importado importante sobre en índice de precios al consumidor. ¿Qué tan importante sea el efecto traspaso? Depende en parte de la credibilidad que tenga el Banco Central. Eso lo hemos visto y lo podemos dejar para preguntas y respuestas, pero es un tema fundamental. Hay también preocupación de que si hay mucha volatilidad cambiaria, pues la gente como que se asuste. Y ustedes saben que uno de los determinantes fundamentales de la inversión es la certeza. Cuando hay mucha incertidumbre sobre las condiciones económicas, los inversionistas dejan de invertir. Y si dejan de invertir, la economía no crece. Entonces, puede ser que los bancos centrales intervengan en los mercados cambiarios para reducir la volatilidad cambiaria y de esa manera reducir incertidumbre y fomentar la inversión. Puede ser que también se preocupen porque haya pérdida de competitividad, por ejemplo, cuando hay una apreciación muy sostenida en el tipo de cambio. Ese tipo de intervención para afectar la tendencia del tipo de cambio hemos visto empíricamente que no es efectiva. O sea, el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario para suavizar los movimientos del tipo de cambio, pero es muy difícil afectar la tendencia del mercado. Ya cuando el mercado lo está llevando en una tendencia determinada, el Banco Central a través de su intervención no logra realmente revertir esa tendencia en forma sostenida. Lo puede revertir en forma temporal, pero no sostenida. Y puede ser que el Banco Central se preocupe porque haya descalces en los sectores. ¿A qué me refiero por descalces? Por ejemplo, que haya gente que esté pidiendo préstamos en dólares, pero no sean generadores de dólares. Es un descalce, porque esa persona tiene un pasivo en dólares, pero sus ingresos no están dolarizados. Ese tipo de situaciones las tenemos justamente en Costa Rica. Un enorme endeudamiento en dólares por parte de gente que no genera dólares. Esto y el efecto traspaso han hecho que históricamente el Banco Central, desde que adoptó un régimen de flotación, que fue en el año 2015, en enero de 2015, haya intervenido sistemáticamente en el mercado cambiario para reducir la volatilidad o, como dice la ley, para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Entonces veamos que muchos de los países que tienen metas de inflación adoptan regímenes de flotación administrada. De los 38 países que tenemos con metas de inflación, 27 tienen flotación administrada y solo 10 tienen flotación libre, que son básicamente los 10 países avanzados que tienen metas de inflación. Estos son todos países emergentes, mercados emergentes, es decir, países en desarrollo.
Entonces, en un régimen de metas de inflación con fluctuación administrada, en realidad el Banco Central está tratando de hacer dos cosas: estabilizar los precios, que es la meta de inflación, pero también darle cierto tipo de estabilidad al tipo cambio. No estabilidad completa, en el caso de Costa Rica al menos, pero al menos suavizar los movimientos del tipo cambio. Esto en sí mismo es una especie de meta cambiaria. Y esto es importante decirlo porque puede ser que en algún momento se me dé un conflicto entre mi meta de inflación y mi meta cambiaria. Esto es algo que se ha señalado mucho en la literatura. ¿El Banco Central que hace metas de inflación debería tener una meta cambiaria? Pues no, porque puede ser inconsistente con su meta de inflación, y en el momento en que entra en inconsistencia debería prevalecer la meta de inflación. Entonces la meta cambiaria en el mejor de los casos debería estar subordinada o simplemente no existir. Pero ¿cómo se puede hacer para resolver el conflicto entre meta de inflación y meta cambiaria o meta de suavización cambiaria? Bueno, adoptando otro instrumento. ¿Se acuerdan que nos decía Tim Bergen que yo no puedo tener, que yo en realidad no puedo tratar de tener dos metas y apuntarle a dos metas con un solo instrumento? Que si tengo dos metas tengo que tener dos instrumentos. Eso también lo complementaba después en un modelo William Poole. Aquí resulta ser que en principio, y esa es una de las principales críticas en la literatura de los países que hacen flotación administrada en regímenes de metas de inflación, yo tengo como principal herramienta de política monetaria la tasa de interés, pero si tengo dos metas, la cambiaria y la inflacionaria, no puedo simplemente con la tasa de interés permanentemente estarle apuntando a las dos. En el momento de que tenga un conflicto, tendré que optar por la una o la otra y priorizar, y la prioridad casi siempre es la meta de inflación. ¿Qué hacen entonces los países que hacen flotación administrada? Bueno, adoptan un segundo instrumento, que es justamente la intervención esterilizada. Hay un paper muy bonito de Ostry y otros colegas, antiguos colegas del Fondo Monetario, del 2012, que se llama Two Targets, Two Instruments, justamente dos metas, dos instrumentos, que muestra formalmente y también empíricamente que uno puede tener un régimen de metas de inflación y usar flotación administrada y tener una meta de suavización cambiaria y una meta de inflación y hacerlas enteramente consistentes si uso la intervención esterilizada como una segunda herramienta de política monetaria. Entonces, no, en realidad no hay inconsistencia si adopto formalmente la intervención esterilizada como una herramienta de la política monetaria. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día en Costa Rica, pero esto hay que explicárselo a la gente y hay que explicárselo bien. Entonces, la intervención esterilizada se usa con el objetivo de suavizar los movimientos en el tipo de cambio, reconociendo que el tipo de cambio va a estar principalmente determinado por el mercado, pero que el Banco Central interviene para suavizar esas fluctuaciones, no para mover el tipo de cambio a una dirección específica. ¿Qué hacemos en Costa Rica? Pues justamente eso. Adoptamos el régimen, desde enero del 2015 adoptamos un régimen de flotación administrada que al menos en la formulación actual, como la formulo yo cuando comunico al público lo que estamos haciendo, es un régimen de dos metas, dos instrumentos, porque tenemos la tasa de política monetaria entera y exclusivamente orientada a la meta de inflación, y así debe ser, y la intervención esterilizada en el mercado cambiario, en el MONEX, que es el mercado donde interviene el Banco Central, orientada a suavizar los movimientos del tipo cambio. Vean, por ejemplo, que para los que les gusta la política monetaria, en días recientes el Banco Central ha recibido muchas críticas porque dicen: la Fed está subiendo las tasas de interés y el Banco Central no está haciendo nada. Se le descalzaron las tasas de interés. ¿Y qué pasó en mayo del 2017? Que cuando se descalzaron las tasas de interés, se cayó la prima por invertir en colones, la gente se dolarizó y se disparó el tipo de cambio. El Banco Central tiene que empezar ya a mover la tasa de interés porque se descalzó con la de Estados Unidos. No, señores, no. La tasa de interés de política monetaria yo la uso para apuntarle a la meta de inflación. Yo uso la intervención esterilizada para mantener el tipo de cambio, si lo considero necesario, pero yo no voy a mover la tasa de política monetaria si la economía se está enfriando. Y hoy lo que nos dicen todos los indicadores es que la economía se está enfriando, que el crecimiento económico se viene desacelerando sistemáticamente. ¿Cómo yo le justifico al público que frente a eso, sabiendo que la brecha del producto en realidad viene cayendo y que consecuentemente las presiones inflacionarias son menores, como lo estamos viendo en inflación subyacente que viene cayendo y según algunas medidas está tan baja como 1.4%, es decir, considerablemente por debajo del rango meta? ¿Cómo le justifico yo al pueblo de Costa Rica que voy a subir la tasa de política monetaria?
solo porque el FED subió la tasa de política monetaria de ellos. Eso es importante si yo quiero tener una meta cambiaria, que era lo que pasaba antes. Entonces sí, el Banco Central se asusta, sube la tasa de política monetaria a 300 puntos base, porque en realidad entiende que tiene que proteger el tipo de cambio, pero yo no pienso que esa deba ser la meta que debamos perseguir con la tasa de política monetaria. Esa meta la debemos perseguir con el instrumento de intervención esterilizada. ¿Okay? Pues eso, ese es nuestro régimen monetario. Dos pequeños comentarios adicionales, no tan pequeños tal vez, pero nada más para terminar. La relación entre política monetaria y estabilidad financiera en Costa Rica. Esto es un tema que ha sido muy controversial porque lo que hemos visto a partir de la crisis financiera del año 2008-2009, la crisis financiera mundial, es que la política monetaria y una política monetaria que logre conseguir su meta de inflación no es suficiente para conseguir la estabilidad financiera. En los años que iban del 2002 al 2008, al 2007, el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos mantuvo las tasas de interés relativamente bajas, a pesar de que se había venido dando un boom crediticio, un auge crediticio muy importante. Y la gente criticaba a Greenspan diciendo, usted debió haber subido la tasa de interés para pagar esa burbuja en el crédito que se reflejó también en una burbuja en los precios de los bienes raíces, sobre todo en los precios de las casas. Pero Greenspan decía, pero es que mi función es la inflación, no los precios de los activos. Mi meta es mantener la inflación baja y la inflación está muy baja y no hay una brecha de producto. Entonces, ¿cómo hago yo para reaccionar ante eso? Bueno, hubo muchísima discusión si la tasa de política monetaria debía haber reaccionado o no a los precios de los activos para conseguir una meta de estabilidad financiera. Es decir, ¿debería el Banco Central apuntar a la estabilidad financiera a través de su tasa de política monetaria? Esa es la gran pregunta. Porque los objetivos y los instrumentos de la política monetaria y de la regulación financiera son muy distintos. El objetivo de la política monetaria es la estabilidad de precios y el instrumento es esa tasa de política monetaria, mientras que el de la regulación financiera es la estabilidad financiera y el instrumento es la regulación micro y macroprudencial. Son políticas distintas con instrumentos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer la política monetaria? ¿Debe hacer algo? Se reconoce que en la situación de los 80, del año 2002 al 2008, justamente del inicio de los 2000, justamente la brecha de producto estaba cerrada, la inflación estaba muy baja y sin embargo el crédito estaba creciendo muy rápidamente y los precios de los bienes raíces estaban creciendo muy rápidamente. Estos son gráficos que muestran a Irlanda, España, Estados Unidos y el Reino Unido. Enfoquémonos en Estados Unidos. Vean que la brecha del producto estaba en cero, básicamente, es decir, la brecha del producto estaba cerrada, el producto estaba creciendo básicamente a su tasa potencial. La inflación subyacente estaba baja, alrededor del 2%, que era la meta implícita de la Reserva Federal, pero el crédito estaba creciendo muy rápidamente y también los precios de los bienes raíces. La pregunta es, ¿y por qué Greenspan no apagó esta burbuja? ¿Por qué no la reventó? Subiendo tasa de interés. Bueno, él decía, ¿por qué? Porque tengo esto y esto. Y la pregunta es si debió haber hecho algo más. Entonces, alguna gente habla de que la política monetaria debería tomar medidas contracorriente. En inglés se le llama leaning against the wind. Debería la política monetaria tratar de reventar esa burbuja, tratar de apoyar, de resistir al vendaval de los precios de los activos y los precios de las viviendas. Y entonces esa es la gran pregunta. Porque entonces esas políticas que llamamos políticas contracorriente tratarían de contrarrestar los riesgos financieros. ¿Cómo? Haciendo que la tasa de política monetaria sea más alta de lo que debería ser según lo que diría la regla del hacedor de política monetaria. ¿Cuál regla? La regla que vimos antes, esta regla. Esta regla no tiene estabilidad financiera y no tiene precios de activos, no tiene precios de viviendas. Lo que tiene es brecha de producto y desviación de la inflación con respecto a su meta. Pero deberíamos aquí incluir un término de inflación de los activos, precios de las viviendas. Esa es la discusión. Mucha gente ha dicho sí. Entonces, la pregunta está muy viva en Costa Rica. La pregunta está muy viva y la respuesta, para sintetizar, que quiero dar es,
En principio, no. En principio no, porque para una economía pequeña y abierta como la nuestra, las medidas contracorrientes, si yo trato de tener la tasa de interés de política monetaria muy alta para contrarrestar posibles burbujas en mercados financieros, lo que voy a hacer es estimular más entradas de capital y apreciar la moneda nacional, generar una apreciación de moneda nacional, lo cual va a hacer que la gente se empiece a endeudar más y más en moneda extranjera, lo cual no hace sino aumentar las vulnerabilidades del sistema. Entonces, cuidado que la medicina es peor que la enfermedad. O sea, yo termino generando mayor vulnerabilidad financiera manteniendo una tasa de interés muy alta. ¿Qué debo hacer? Y de hecho, Svensson, otra vez en otro paper muy importante del 2014, Lars Svensson, para el caso de Suecia, que aplicó medidas contracorriente, Suecia sí se tomó ese Kool-Aid entero en el año 2010. Después de ver lo que pasó con Greenspan en el 2002 al 2008 y las críticas que recibió Greenspan, que después de haber sido alabado como un héroe, salió como un villano de la Reserva Federal, precisamente por eso, Suecia decidió adoptar un régimen de medidas contracorriente y sostuvo la tasa de interés de política monetaria sistemáticamente por encima de lo que decía, lo que se llama la regla de Taylor, esa regla que veíamos antes. Y lo hizo porque tenían mucha preocupación por el crecimiento que estaban observando en los precios de los activos. Lo que hizo Svensson fue tratar de estimar con un modelo los costos y los beneficios de esas medidas contracorriente. Y lo que estima es que el costo en términos de desempleo que generó esa tasa de interés de política monetaria tan alta y una inflación muy por debajo de la meta, superaron por muchas veces el beneficio de tener esa tasa de interés tan alta, que se reflejaba en una menor probabilidad de una crisis futura. Les decía, bueno, es que la reducción en la probabilidad de una crisis que tenía esta tasa de interés tan alta fue bajísima, y aún así tuvimos que pagar un precio muy alto en términos de desempleo. Y entonces no se justifica. Además de que generar una economía tan débil, debilitar tanto la economía, cuidado que también me hace más vulnerable la economía para la crisis futura. Si se me va a dar una crisis financiera, cuidado que va a estar todavía más vulnerable si la estoy debilitando con una tasa de interés muy alta. Bueno, y ahí muestra él cuáles eran las trayectorias del desempleo y de la inflación en relación con lo que pudo haber sido si se aplicaba una regla de Taylor estricta, y que en realidad fue un desempleo muchísimo mayor. Con la tasa de política más baja, si hubiera logrado un desempleo mucho menor, y la tasa de política que tenía el régimen consiguió una tasa de desempleo altísima, y eso es un costo muy alto. ¿Cuál es la solución que debemos adoptar? Regulación microprudencial, regulación macroprudencial, tener al Banco Central, al CONACYF y a las superintendencias trabajando para reducir la vulnerabilidad del sistema financiero con herramientas macroprudenciales, como cuáles: colchones de capital anticíclicos, estimaciones dinámicas para incumplimiento de pagos, límites a la razón préstamo-valor. Hay una serie de herramientas que utilizan los reguladores macroprudenciales y microprudenciales para asegurar la estabilidad financiera, no la tasa de política monetaria, por las razones que ya vimos. Caso de Costa Rica, bueno, sí, el Banco Central se enfoca su política monetaria en el objetivo de estabilidad de precios, y en conjunto con el CONACYF y las superintendencias adoptan un enfoque macroprudencial para complementar la regulación microprudencial. De hecho, en el año 2013 se crea el Departamento de Estabilidad Financiera en el Banco Central para monitorear, y aquí tenemos una representante, Katia, del Departamento de Estabilidad Financiera, dos representantes, perdón, del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco Central, que se crea en el año 2013, ¿verdad?, para monitorear los riesgos en el sistema financiero. Y también se crea en el año 2016 la Comisión de Estabilidad Financiera, que es en conjunto entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Todo esto para monitorear el riesgo sistémico y tratar de tomar medidas que lo mitiguen. ¿Ok? Y cuarto punto y final, estamos en la era digital. Ustedes están digitalizados plenamente. ¿Qué significa esto para el Banco Central, para la banca central en general y para el Banco Central de Costa Rica? Significa un reto importante, pero también una cantidad enorme de oportunidades. Una constatación empírica importante es que en el mundo la gente está dejando de usar efectivo. Cada vez más se usan transacciones electrónicas.
Cada vez más la gente deja de usar billetes y monedas y usan medios electrónicos de pago. ¿Por qué? Porque son más seguros, porque no le roban a uno la transferencia electrónica de camino. Bueno, esperemos que no, pero sí le pueden robar a uno la billetera cuando va uno camino al banco o de vuelta. Porque es más eficiente, pues yo puedo hacer una transferencia en minutos o segundos, no tengo que ir hasta el banco a hacer cola en la ventanilla, etcétera, porque cuesta menos, en términos también del costo de transporte y todo, sobre todo en la Costa Rica de hoy con estas presas gigantescas, y porque para el hacedor de política pública tiene otra ventaja fundamental, que estas transacciones son trazables, que podemos ver para dónde el curso del dinero. El efectivo no se sabe para dónde va, y por eso lo usan los criminales, por eso todos los delincuentes usan efectivo. Y esa es una de las razones por las que muchos países están estimulando el desuso del efectivo y el uso de medios electrónicos de pago. Han surgido también criptomonedas, usando tecnologías como esta blockchain, que son registros distribuidos, y la tecnología en general ha afectado o ha influido la prestación de servicios financieros. De cara a eso, y vemos que, digamos, hay muchos países que ya tienen que han venido reduciendo el uso de efectivo: Canadá, Suecia, el Reino Unido, Francia, etc. Entonces, aquí hay un debate importante, que es si los bancos centrales, frente a esta realidad de que la gente está dejando de usar el efectivo, debería empezar a emitir moneda digital. Eso es una pregunta importante. Suecia, de hecho, ya lanzó. Vemos que Suecia ha sido mencionado varias veces porque es un país muy pionero. Nueva Zelanda también en materia de política monetaria. Son dos países pioneros. Suecia, Nueva Zelanda y Canadá han sido países pioneros en materia de política monetaria. Y están ahora lanzando un estudio interno en el Banco de Suecia para determinar si en el 2019 lanzan una moneda digital llamada la e-krona o la e-krona o la corona electrónica como complemento al efectivo físico. Eso implicaría una serie de cambios que tienen que hacer, y bueno, la conclusión la van a tomar a finales del 2019, pero están estudiando esto. ¿Qué hace el Banco Central de Costa Rica? El Banco Central de Costa Rica reconoce esta realidad desde hace muchos años y empieza a promover el uso sistemático de medios electrónicos de pago. Hoy en día ya tenemos un 68% de la población mayor de 15 años con cuentas bancarias. Esto es importante. Y esas personas que tienen cuenta bancaria pueden usar transferencias electrónicas, pueden usar medios electrónicos de pago. Existe este sistema de pagos, el SIMPE, que permite con aplicaciones móviles hacer transferencias desde el teléfono móvil. El Banco Central también ha promovido la creación para efectos de inclusión financiera, es decir, de alcanzar que los servicios financieros alcancen a sectores que han estado tradicionalmente excluidos de los servicios financieros. Ha creado cuentas de expediente simplificado, que son simplemente cuentas bancarias que son más sencillas de abrir. Y eso ha generado un aumento considerable en el porcentaje de gente que tiene acceso a las cuentas bancarias, justamente. Hay otras medidas que se están tomando: pago electrónico en el transporte público, tarjetas de crédito y débito sin contacto, y programa de entidades libres de efectivo, donde todas las transacciones se hacen sin efectivo. Y tenemos el Colegio Monterrey hoy en día como la primera entidad ya declarada institución entidad libre de efectivo. Es una gran victoria para esa institución y para el Banco Central, que ha impulsado este proyecto con muchísimo cariño. Bueno, y ahí hay algunas estadísticas, no me voy a detener mucho en esa, pero vean lo que les decía del crecimiento de las transacciones electrónicas, la evolución de la cantidad y valor de las transacciones mediante banca digital. Vean cómo, tanto en términos de valor como en términos de número de transacciones, las transacciones digitales en Costa Rica han venido creciendo sistemáticamente del 2009 al 2017. Y vean que, contrariamente, la gente ya no usa cheques. Ya la gente está dejando de usar cheques. Vean qué bonita esta gráfica. Vean qué interesante cómo el número de cheques en millones ha caído desde desde alrededor de 30 millones de cheques por año a alrededor de 7 millones de cheques por año en el 2017. Del 2009 al 2017 hemos visto caer el número de cheques usados en un factor de alrededor de 4. La gente ya no está usando cheques. Y lo mismo con el valor de los cheques. Han venido cayendo sistemáticamente. Ya no es solo el número de cheques, sino el valor de los cheques pagados. Y lo mismo con las transferencias intra e interbancarias. Las transferencias electrónicas han venido aumentando sistemáticamente en Costa Rica.
Y por otro lado ha venido aumentando el uso de tarjetas de débito y de crédito. O sea que todos los medios electrónicos de pago en Costa Rica han venido creciendo. Esta es una constatación importantísima porque entonces tenemos que, frente a eso, decidir cómo vamos a hacer política monetaria. Y la pregunta es, ¿tenemos que hacer algún cambio? La respuesta, no. O sea, seguimos moviendo la masa monetaria con transacciones electrónicas. No tenemos que hacer ningún cambio. Una pregunta adicional es, ¿tenemos que emitir moneda digital directamente? Eso ya lo veremos. A mí me parece que no. Por lo menos no urge. Porque lo que estamos digitalizando son las transferencias, son las transacciones, con el mismo colón como unidad de cuenta. Entonces, conclusión, para dejarlos ya y pasar a las preguntas y respuestas, porque ya me estoy pasando en 15 minutos. El Banco Central ha adoptado realmente una posición muy clara y muy fuerte en relación con los desafíos importantes que nos presenta la economía del siglo XXI, tanto en términos de la adopción de un régimen de política monetaria que es moderno y robusto, que corresponde con lo que realmente están haciendo los países avanzados y muchos de los mercados emergentes, movernos a regímenes de metas de inflación que aseguran dos cosas. Primero, que tenemos una meta de inflación, una inflación baja, como hemos visto en Costa Rica, y segundo, que mantenemos el tipo de cambio como una herramienta que nos permite absorber choques. Es que si adoptamos, si nos dolarizamos, como alguna gente dice en Costa Rica que deberíamos hacer, perdemos la autonomía monetaria y perdemos la capacidad de usar el tipo de cambio justamente como compensador, como esa herramienta que se mueve para permitir suavizar, mitigar los choques externos a que se ve permanentemente sujeta a la economía costarricense. Entonces adoptamos un régimen que nos permite tener el mejor de todos los mundos, la autonomía monetaria, la movilidad del tipo cambio, pero también una meta de una inflación baja y estable. Y lo hemos logrado, tenemos una inflación baja y además hemos mejorado la credibilidad, lo hemos visto en las expectativas inflacionarias bajando. Hemos mejorado también muchísimo en comunicación, tenemos un régimen de flotación administrada que podemos justificar claramente bajo la perspectiva de dos metas, dos instrumentos, como veíamos. Tenemos una clara vocación de impulsar la política macroprudencial desde el Banco Central con el CONACYF y con las superintendencias. Y hemos venido promoviendo muy exitosamente el uso de medios electrónicos de pago y la inclusión financiera, que eso también consigue. Facilitarle a la gente, sobre todo de bajos recursos y de zonas aisladas del país, el acceso a los servicios financieros desde su propio teléfono. En Costa Rica es increíble, pero los hogares más pobres tienen teléfono celular y tienen celulares inteligentes. Y los celulares inteligentes les permiten acceder a los servicios financieros. Las cosas están bien, pero tenemos todavía retos, y retos muy importantes en política monetaria, en política cambiaria, en política macroprudencial. En política monetaria, todavía tenemos que hacer cosas para mejorar la transmisión, fortalecer esa transmisión que veíamos desde la tasa de política monetaria a la inflación. Todavía está debilita, tenemos que ponerla a alzar pesas al mecanismo de transmisión. Tenemos que fortalecer ese mecanismo. Alimentarlo bien y que haga buen ejercicio. Tenemos que consolidar el marco de pronósticos, tenemos que seguir mejorando los modelos que nos dan pronósticos de inflación. Ahí tenemos a Valerie y a toda su gente ahí en la división económica trabajando fuerte para mejorar los modelos de pronósticos. Tenemos que intensificar la comunicación, que el Calvito del Banco Central siga haciendo presentaciones, explicándole al público cómo se mueve la política monetaria y por qué. Tenemos que seguir avanzando hacia mayores grados de flexibilidad en el manejo de la política cambiaria, porque esto le va a dar mayor autonomía a la política monetaria. ¿Recuerdan la Trinidad Imposible? Y tenemos para eso posiblemente que hacer un cambio cultural en Costa Rica. A la gente le encanta la estabilidad cambiaria, a pesar de que hace tiempo adoptamos un régimen de flotación administrada, pero no nos hemos despertado. Entonces, bueno, hay que cambiar la cultura. En países como Chile, Colombia, México, para no decirles Nueva Zelanda, Australia, Canadá, el tipo de cambio se mueve increíblemente. Yo estaba trabajando en el equipo de Nueva Zelanda en el 2008 cuando se vino la crisis y el dólar neozelandés pasó de paridad con el dólar norteamericano a la mitad, a 50 centavos de dólar norteamericano por cada dólar neozelandés. Y no pasó nada. No quebraron empresas por eso, quebraron tal vez las que estaban vinculadas con el mercado europeo o norteamericano, pero la volatilidad cambiaria que se vio en Nueva Zelanda y que se ha seguido viendo, no tuvo efectos reales.
La economía está totalmente acostumbrada a tener volatilidad cambiaria. Lo vimos en Colombia y en Chile recientemente con shocks cambiarios en el año 2014. Colombia vio depreciarse este tipo de cambio como un 50-60% y no se movió una hoja. Yo hablaba con el señor presidente, bueno, el expresidente del Banco Central, el Banco de la República de Colombia, la semana pasada, y me contaba que no se movió una hoja con esa depreciación del 50%. No hubo quiebras de empresas, no hubo llamadas del presidente diciéndole tenés que controlar el tipo de cambio porque se va a quebrar la economía, ¿no? Ya se acostumbraron a la volatilidad. Necesitamos un cambio cultural en Costa Rica. La política macroprudencial, tenemos que seguir explorando el uso de instrumentos macroprudenciales. Ahí estamos bien, pero podemos seguir explorando instrumentos y la calibración de esos instrumentos. Y sobre todo es importante fortalecer la arquitectura institucional. Tenemos que definir muy claramente los roles del Banco Central, del CONACYF y de las superintendencias, quién hace qué y cuándo y cómo en materia de política macroprudencial. Y en materia de economía digital, seguir haciendo lo que creo que ha venido haciendo muy bien el Banco Central desde hace muchos años, que es profundizando el uso de los medios electrónicos de pago y eventualmente considerar si debíamos migrar hacia una moneda digital, el Ecolón. Yo francamente creo que eso no urge, pero bueno, es una pregunta que está abierta. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias a don Rodrigo por su presentación. A continuación vamos a empezar la parte de las preguntas del público. La primera pregunta fue hecha por un anónimo que dice lo siguiente: ¿piensa el Banco Central de Costa Rica impulsar acciones para resolver los enormes márgenes de intermediación de los bancos comerciales que reducen la transmisión de la política fiscal? De la política monetaria, me imagino. Sí, una política importante que puede promover el Banco Central en ese sentido es justamente la provisión de mejor información, más y mejor información por parte de los bancos comerciales, porque de lo que se trata es de introducir más competencia. La pregunta se refiere al margen de intermediación cambiaria, es decir, la diferencia que cobran los bancos entre el precio del tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra, o el precio del dólar para la compra o la venta. Y ahí tenemos márgenes muy importantes en los bancos comerciales. ¿Y por qué? En parte porque los bancos comerciales lo que publican es el precio de ventanilla, el que le dan a los clientes pequeños, pero no publican todavía, y ahí queremos movernos, los tipos de cambio específicos que negociaron con sus clientes grandes. Ese dato es muy importante, porque ese dato le permite a los clientes pequeños decir, bueno, pues usted le está pagando al grande tanto y págame a mí algo. Y en todo caso, los grandes también pueden ver cuál banco está pagando mejores tasas a los otros grandes. Así que pueden hacer competencia entre ellos. ¿Cómo? Caminando de una sucursal a la otra. Y ahora, como ya no tenemos que caminar físicamente, sino electrónicamente, podemos introducir más competencia por esa vía. La mejor forma de introducir competencia en el mercado cambiario, como en cualquier otro mercado, es proveyendo mejor información. Gracias. La segunda pregunta es de Mauricio Soto y dice: ¿qué tan limitantes son las pérdidas o patrimonio negativo del Banco Central para la intervención cambiaria esterilizada? Fueron, Mauricio, realmente una gran limitante de la política monetaria por muchísimos años. El Banco Central, algunos de ustedes sabrán, otros no recordarán la historia, otros no estaban vivos cuando pasó la historia, pero el Banco Central de Costa Rica heredó unas enormes pérdidas en el año 81-82 de las empresas del Estado, que quebraron en el año 82. El gobierno se las entregó las pérdidas de esas empresas, que eran las empresas de CODES, al Banco Central, y desde entonces el Banco Central empezó a arrastrar unas pérdidas muy importantes. Con esas pérdidas el Banco Central tenía un patrimonio negativo. En lugar de tener un patrimonio positivo, como casi todas las empresas solventes, como todas las empresas solventes, por definición tienen que tener un patrimonio positivo, el Banco Central tenía un patrimonio negativo. Es decir, que si hubiéramos sido una empresa comercial nos hubieran cerrado las puertas, estábamos quebrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central tenía, para cubrir sus pérdidas, tenía todo el tiempo que emitir para pagar el servicio de las deudas que había adquirido por cuenta de empresas que quebraron. Al Banco Central le pasaron los pasivos de esas empresas, que eran muchas deudas con el exterior, y el Banco Central tenía que emitir dinero para poder hacerle frente a esos pagos, y de esa manera estaba generando inflación. Entonces no tenía independencia monetaria. Después, el Banco Central empezó a intervenir también en el mercado cambiario, porque Costa Rica se volvió muy popular para los
flujos de inversión, afortunadamente, y nos entraba muchísima inversión extranjera directa y también mucha inversión extranjera financiera, y con esos flujos de inversión que empujaban el tipo cambio al alza cuando teníamos un régimen de medida de evaluaciones, lo que el Banco Central tenía que hacer era salir ¿a qué? A comprar dólares, comprar dólares, comprar dólares. Entonces se daba, ¿qué les decía? Cuando el Banco Central compra dólares, inyecta liquidez, ¿no es cierto? Como decía Mauricio, cuando el Banco Central hacía esas operaciones de compra de dólares, lo que hacía era inyectar liquidez y tenía que esterilizarlas. La esterilización, la operación de esterilización es costosa para el Banco Central. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central compra reservas, compra dólares, las coloca en sus reservas monetarias, lo que llamamos reservas monetarias internacionales, que son activos de alta liquidez. El Banco Central tiene que invertir esos dólares que compra en activos muy líquidos, de altísima credibilidad, altísima gradación, calificación de deuda, AAA+++, y esos activos reciben una tasa de interés muy baja, son básicamente bonos del tesoro. Entonces los dólares que compra el Banco Central cuando compra dólares en el mercado engrosan, o sea, se convierten en reservas monetarias internacionales que el Banco Central tiene que invertir en títulos que generan muy poco rendimiento. Pero cuando sale a esterilizar los colones que emitió como contraparte en el momento en que compró esos dólares, tiene que, ¿cómo los esteriliza? El Banco Central sale a vender papel, ese papel se llaman bonos de estabilización monetaria. El Banco Central coloca un pedazo de papel que dice que vale 100.000 colones y a cambio de ese papel recibe colones, y de esa forma recoge los colones que inyectó por la ventanilla cambiaria, ¿ok? Pero resulta ser que la tasa de interés que paga el Banco Central sobre los BEM, sobre los bonos de estabilización monetaria, es mucho más alta que la que recibe por los dólares que compró en la ventanilla cambiaria, y eso le genera una pérdida por diferencial en tasas de interés. Es lo que en inglés se llama el carry cost, el costo de mantener reservas. Esa pérdida durante muchos años fue altísima para el Banco Central. De hecho, llegó a 1.5, 2%, y en algunos años me dicen hasta 3% del PIB. Yo, cuando ingresé al Fondo Monetario en el año 2006 y trabajé con el equipo Costa Rica, en ese momento las pérdidas andaban en 1.4% del PIB, recuerdo, en el año 2006, y habían caído un poco, pero estaban en 1.4% del PIB. Era enorme la pérdida que generaba el Banco Central. ¿Y cómo las financiaba? Emitiendo. Porque, ¿qué es lo que tenía que hacer? Cuando el Banco Central tenía que salir a repagar los BEMS, cuando se vencían esos BEMS, y tenía que decirle a la gente, tome, yo le devuelvo a usted los colones que usted me dio, y recibo a cambio el papelito que yo le vendí, lo que estaba haciendo era emisión monetaria, y esa emisión monetaria generaba inflación. Eso reducía la autonomía monetaria. Entonces, como consecuencia de las pérdidas arrastradas por la herencia desafortunada del año 81-82, más las operaciones de esterilización cambiaria, que eran la contraparte de las ventas, de las compras de dólares por esas entradas de capital, el Banco Central empezó a generar pérdidas muy importantes que generaban inflación. Hemos venido bajando esas pérdidas, afortunadamente. El Banco Central ha venido haciendo una administración financiera muy cuidadosa, en parte porque, debo ser transparente en esto, se tomó una decisión de política monetaria muy importante, que en realidad es una decisión de política pública, de quién iba a pagar estas pérdidas. Tradicionalmente, en Costa Rica, esas pérdidas las pagaban todos los costarricenses vía inflación. En un momento determinado, no le voy a atribuir a un presidente, pero hubo un presidente específico del Banco Central que tomó la decisión de que no era justo que los costarricenses estuvieran pagando esas pérdidas sistemáticamente vía inflación, que había que pasarle parte de la factura al menos al sistema bancario nacional. ¿Qué hizo? Subió los encajes mínimos legales del 5% al 15%, que es el máximo autorizado por ley. El encaje mínimo legal es una absorción de liquidez, le permite al Banco Central absorber una cantidad enorme de recursos de liquidez en la economía sin pagar un 5%, porque no son remunerados. Consecuentemente, logró bajar las pérdidas financieras y con eso ha venido saneando sus finanzas públicas. Y hoy las pérdidas del Banco Central, que sigue generando pérdidas, están como en 0.45%, proyectamos para este año, ¿cierto, no, don Eduardo? Como 0.45% del PIB, mientras que afortunadamente eso que nosotros en economía monetaria llamamos el señoreaje, ¿se acuerdan? Que es básicamente la capacidad del Banco Central de emitir dinero para poder alcanzar la demanda de dinero. Ese monto anda como en 0.7, entre 0.6 y 0.7% del PIB proyectado para este año. Es decir, que las pérdidas financieras están por debajo del señoreaje, que ya eso implica que el Banco Central realmente puede emitir dinero sin generar inflación, porque las pérdidas financieras
ya están por debajo del monto que demandan anualmente los costarricenses de efectivo, en crecimiento de efectivo. Entonces, afortunadamente ya saneamos, no enteramente, yo quisiera llegar a un punto donde tenemos ya no pérdidas sino superávit en el Banco Central, pero estamos moviéndonos en la dirección correcta claramente, y hemos recuperado la autonomía financiera que nos permite tener autonomía monetaria, y por eso es que el régimen de metas de inflación es enteramente consecuente con la situación del balance del Banco Central hoy en día. Gracias. La siguiente pregunta también es de un anónimo y dice: ante la coyuntura actual, ¿qué mecanismos usa el Banco Central de Costa Rica para eliminar presiones de política fiscal? Tratar de convencer a la gente que pase en el plan fiscal. Esa es la respuesta simple. Este es un tema que se escapa del Banco Central. Es un tema que el tema fiscal es el elefante en el cuarto, como dicen en inglés, ¿verdad? Es el problema. Es el problema de la economía nacional. Y es un problema que tienen que resolver en este momento los señores diputados y las señoras diputadas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Banco Central? Podemos hacer algunas cosas. Podemos ayudar en coordinación con el Ministerio de Hacienda en las operaciones financieras. Hemos venido coordinando, por ejemplo, las subastas de títulos públicos con el Ministerio de Hacienda. La semana pasada tomamos una decisión muy complicada, que fue la emisión de letras del Tesoro. Ustedes estarán enterados de esto. Una decisión difícil para el Banco Central. Se toma de cara a la difícil situación que atraviesa el país y con la claridad de que esta operación no va a generar un impacto inflacionario. No lo va a generar porque es una operación temporal, y no lo va a generar porque el Banco Central no lo va a permitir. Porque si tenemos que hacer absorción monetaria para asegurarnos de que se recoja la liquidez que genera esta operación, lo vamos a hacer porque la meta de inflación es absolutamente prioritaria para el Banco Central. Entonces no va a generar un impacto inflacionario, pero fue un paso difícil. Esa es otra forma en que hemos cooperado. Pero la forma más importante que podemos cooperar para la resolución del problema fiscal es educando, es explicándole a la gente por qué es absolutamente necesario, urgente, impostergable la aprobación del plan fiscal. No es un plan perfecto. Podría haber mejores planes, no es un plan suficiente, pero es lo que tenemos, es lo que políticamente tenemos hoy en la Asamblea Legislativa. Y como decía alguien hoy, hay que aprobarlo sin leerlo incluso. Porque hay gente que dice, no, es que en la nota al pie de página tal hay una cláusula que no me gusta. No, olvídate, después veremos qué hacemos con lo que no me gusta. Lo que no nos va a gustar a ninguno es una crisis como la que tuvimos en el 81. Y a eso vamos. Por eso es urgentísimo la aprobación del plan fiscal. Y yo lo único que puedo hacer, y lo que podemos hacer todos mis colegas desde el Banco Central, es ayudar educando a la gente. Ustedes también, por favor, eduquen a la gente. ¿Quién mejor que ustedes para explicarle a la gente de a pie, a sus familias, y a sus amigos, por qué es importante la aprobación del plan fiscal? Es que simplemente las finanzas públicas no son sostenibles. Y la mejor forma de hacer un plan fiscal es hacer uno balanceado. Es una pata con 3 mesas. No, es una mesa con 3 patas. Es una mesa con 3 patas. Las patas son importantes porque si quitamos una y son solo 3, se nos cae el banco completamente. Ingresos, gastos y evasión fiscal. Y este plan hace los 3. No lo hace de manera perfecta, no lo hace de manera suficiente, pero es lo que tenemos, es balanceado en ese sentido, además es progresivo. Es muy importante enfatizar esto, es un plan progresivo y es lo que tenemos, hay que aprobarlo, urge, si no vamos a entrar en una crisis. Muchas gracias. La siguiente pregunta es parecida, entonces creo que a menos de que usted quiera ampliarla, la podríamos saltar, que dice, es de María Saborío, que dice: ¿qué efectos respecto a la inflación se pueden esperar con el reciente préstamo del Banco Central de Costa Rica a Hacienda y por qué? Sí, yo creo que ya quedó. Ok, gracias. Y por último, de Moisés Monge, dice: ¿cuál es su opinión respecto a que el Banco Central de Costa Rica debería tener como objetivo el desempleo y no solo la inflación como actualmente? Una excelente pregunta. Perdón, ¿cuál es el nombre de quien pregunta? Moisés Monge. Don Moisés, ¿dónde está don Moisés? Gracias, don Moisés. Una excelente pregunta, vea. Déjenme devolverme a la filmina. Aquí está. Muchas gracias. Tal vez debe haber arrancado para el otro lado. Esta es la tasa o la ecuación que define cómo reacciona el Banco Central y cómo ajusta el Banco Central su tasa de política monetaria.
En el caso de Costa Rica, el objetivo central de la política monetaria y por lo tanto la variable central para mover la tasa de política monetaria es el pronóstico de inflación. ¿Y cómo se mueve ese pronóstico de inflación en relación con la inflación meta? ¿Okay? Pero esta variable no tiene una ponderación cero. ¿Por qué? Porque en nuestra economía, como en casi todas, se da una feliz coincidencia. Esa feliz coincidencia es que cuando tenemos una situación de desaceleración económica y consecuentemente de aumento en el desempleo, vemos también que tiende a bajar la inflación. Entonces podemos reaccionar con la tasa de política monetaria en una forma en que es consistente justamente con la consecución de un pleno empleo. Y eso es, por cierto, lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que dice: Banco Central, usted debería subir la tasa de interés porque se está desajustando con la de la Fed, como mencionaba antes. Y yo digo: no la podemos subir, porque la economía se está desacelerando y porque estamos viendo que hay sectores importantes que no le está yendo bien. El IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, reporta una cierta aceleración, un crecimiento del 3.7%, pero eso está sesgado por dos sectores. Una parte del sector exportador, no toda, que está creciendo a tasas muy razonables, y sobre todo el sector construcción. Pero hay sectores más ampliamente conectados con la economía nacional, mejores termómetros de la economía nacional y sobre todo del consumo doméstico, la inversión doméstica, como el sector comercio, que están creciendo a tasas del 2.2%. No es una recesión, pero es mucho más lento de lo que tenemos. Eso sugiere que la economía se está enfriando. ¿Y por qué se está enfriando? Por la incertidumbre fiscal. Es que tenemos que resolver este problema fiscal, porque la gente no está comprando, no está invirtiendo, no está consumiendo porque tiene incertidumbre fiscal. Pero, justamente, también como consecuencia de esa desaceleración, como decía antes, se nos está bajando la inflación subyacente. Vemos menos presiones inflacionarias y entonces no se justifica subir la tasa de interés. Cuidado que si no fuera porque hemos tenido mucha presión cambiaria, ya podríamos incluso empezar a pensar en bajar la tasa de política monetaria. Pero lo que quiero decir con esto es que en Costa Rica no ignoramos este término, para nada. Lo tomamos muy en cuenta. Tal vez no explícitamente, en la medida en que hacemos uso del pronóstico de inflación, pero sí implícitamente porque tenemos muy claro que la dirección del empleo y la brecha del producto tiende a ser la misma que la dirección de las presiones inflacionarias. Cuando no lo sea, tendremos que ver qué hacemos. Ahí sí, puede haber momentos en que se den conflictos. Por ejemplo, cuando haya choques de oferta. Entonces, cuando se den choques de oferta, creo que podemos justificar, si tienen un impacto inflacionario temporal, como veíamos, una desviación de la inflación proyectada, del pronóstico de inflación en relación con la meta de inflación, que era lo que decíamos, porque tal vez si se nos da una sequía o algo que genere una situación complicada para algún sector de la economía, decíamos el sector tomates, no le vamos a caer encima al tomatero con un aumento en la tasa de interés. Tal vez ahí consideramos, no vamos a subir la tasa de interés porque el efecto inflacionario que puede tener esa sequía sobre el sector tomates, al final no va a ser un impacto sostenido, sino un impacto enteramente temporal y consecuentemente no se justifica el aumento en la tasa de política monetaria. Esta es una forma de decir que en general tenemos esa feliz coincidencia y que cuando no se dé tendremos que considerar muy cuidadosamente cómo vamos a hacer la ponderación para no dejar de lado enteramente el tema del empleo. Dicho esto, yo sí creo que es muy importante que el Banco Central siga enfatizando en el tanto estamos todavía ganando la batalla de la credibilidad. Ya vimos que no la hemos ganado enteramente porque todavía no nos creen los ticos, todavía las expectativas inflacionarias están en 3.5%, pero es muy importante seguir enfatizando que la meta más importante del Banco Central y la meta fundamental del Banco Central es la meta de inflación. Estamos ganando credibilidad, estamos en esa batalla, no ignoramos el tema de la brecha de producto y el empleo, pero estamos todavía enfatizando la importancia de la meta de inflación como meta fundamental de la política monetaria. Muchas gracias. Con eso terminamos la sección de las preguntas del público y vamos a finalizar la actividad con unas palabras de la directora de la Escuela de Economía. Bueno, de nuevo agradecerle a don Rodrigo Cubero esta conferencia, estas aclaraciones. Me parece que ha sido muy positivo para todos. Ahí se rieron un poquito los chicos de Macro 1 cuando habló del señoreaje, porque por lo menos ya ahora sí saben a qué se estaba refiriendo, así que muy contento.
No, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que haya sido de gran provecho todas estas explicaciones y conferencia de don Rodrigo, y bueno, ahí los estaremos invitando a las próximas actividades. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.